conversación, ¿verdad? Y en este caso también fuera un tema que hace un poco el desenvolvimiento de la República, nuestras relaciones internacionales. Las relaciones internacionales de Paraguay, por supuesto, se basan en la Constitución nacional. Entonces ahí tenemos algunos ejes o principios que nosotros seguimos para poder también fijar o establecer nuestra política exterior. Quien rige o dirige la política exterior del país es el presidente de la República. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo que hace es planificar y ejecutar lo que el presidente de la República entonces determina o define. Por supuesto que todo lo que se define se hace en base a planificaciones, todas las informaciones, etc. Y hay algunos principios muy importantes que debemos también decir en ese sentido. Uno de ellos es, por supuesto, el respeto al Estado de Derecho, también la no intervención, la navegabilidad de los ríos internacionales, el principio de navegabilidad de los ríos internacionales, el respeto a los derechos humanos. Son, digamos, cuestiones fundamentales que están en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 143. Y después también hay algunas jerarquías en nuestras normas, lo que se llama la prelación de la tierra. Primero, por supuesto, la Constitución, que es una norma madre, y de ahí vienen los tratados, acuerdos, convenios que suscribimos. Y después, en tercer escalón, son las ratificaciones de estos acuerdos, tratados, convenios suscritos y que se vuelven ley de la nación. Y después vienen los decretos, otras normas de menor jerarquía. Entonces esa es una relación muy importante y sobre todo hoy día que se está debatiendo justo antes de las elecciones como una cuestión de una derogación de la ley del convenio que hemos firmado con la Unión Europea sobre lo que se llama, desafortunadamente le llamaron diversificación educativa. O sea, la cuestión también de la reforma del sector educativo, y ellos le denominaron transformación educativa, que al final se tomaron la palabra trans, y lo cual no es cierto, porque este convenio, este acuerdo con la Unión Europea, contempla que el Ministerio de Educación de Paraguay es que rige, define y establece la política educativa y va a incorporar los temas que deben incorporarse. Entonces no hay nada de la política de los términos que utilizan hoy día, con mucha desinformación y hasta diría irresponsable y demagógicamente. Y justo ahora antes de la elección general. Entonces, derogar esa ley que ratifica este convenio de la Unión Europea, que implica también una cooperación no responsable, va a ser dañina también para nuestra imagen en el futuro y para los futuros acuerdos. Imagínense también derogar el Tratado de Itaipú, pudiera ser entonces es imposible. Entonces no se puede, sobre todo algo que involuciona. Y la otra cuestión es que, como la Constitución dice que el presidente rige o dirige la política exterior, entonces es una cuestión del Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Legislativo ratifica un acuerdo que no puede involucionar, entonces se emite, digamos, por decir un término ruso, se incluye en una cuestión que tiene que ver con las funciones del Poder Ejecutivo. Entonces, esa es también, solamente por mencionar. Ahora, Paraguay tiene, para contextualizar también, nosotros tenemos el gran desafío
insertarnos en el contexto internacional de una manera positiva, y tenemos que trabajar mucho lo que se llama nuestro poder blando, porque el poder duro implica nuestra capacidad militar y también la capacidad en cuanto a influenciar en los asuntos de la comunidad internacional, que todavía es reducido, pero sí participamos muy activamente en todo. Entonces tenemos que trabajar mucho nuestro poder blando, el soft power, que se llama, en el sentido que debemos proyectar nuestra imagen, la cultura del bilingüismo, por ejemplo, ahora que está el profesor también planeando, que es una cuestión fundamental. Todos los países de Latinoamérica tienen muchos grupos étnicos, pueblos aborígenes, pero el país que más utiliza, digamos, la lengua de los pueblos aborígenes o originarios es el Paraguay, porque nosotros, los no pertenecientes a esos grupos étnicos, utilizan la lengua. Un japonés que migró al Paraguay hoy día habla perfectamente el guaraní, más que a lo mejor los paraguayos que nacimos aquí. Entonces, el bilingüismo está muy arraigado. Entonces, después tenemos los guaraní, tenemos el tereré, tenemos muchas cuestiones que hacen a nuestra cultura propia, a nuestra tradición, que nosotros podemos dedicar. Una cuestión muy importante de Paraguay: busca la paz siempre, es un país pacífico. Nosotros, si bien la Constitución dice que rechazamos todo lo que sea la guerra, tenemos el derecho, la obligación y la voluntad de defendernos. Entonces, esa es una cuestión fundamental que tenemos que ir trabajando. Entonces, en ese sentido, tenemos 39 embajadas, y tenemos también dentro de esta embajada secciones consulares, y tenemos 17 consulados generales y 18 consulados, más en Brasil y Argentina, pero estamos desacreditados por todos los continentes, excepto en África, que debemos tener todavía mayor presencia. Pero ¿qué implica esto? El mucho, el poco, era tener 39 embajadas y tantos consulados, ¿verdad? 36 aproximadamente. Eso, en el presupuesto general de la Nación, la Cancillería como ejecutora, la institución ejecutora de la política exterior, solamente tiene 1,1% del presupuesto general de la Nación de las instituciones centralizadas, o sea, de los ministerios. Si contemplamos lo que tienen las gobernaciones, las municipalidades, etc., eso llegamos a 0,7% nomás la incidencia, o sea, de los recursos presupuestarios financieros que utilizamos en la Cancillería para poder hacer nuestro trabajo. Pero comparando con Uruguay, que digamos, si bien tiene costas sobre el mar, Uruguay tiene 3,3 millones de habitantes, nosotros tenemos casi 8 millones de habitantes ya. Ellos tienen más de 50 embajadas en el mundo, nosotros tenemos 38 más 8 misiones. Tenemos misiones ante la OEA, ante Naciones Unidas, tenemos también en Nueva York, en Ginebra, etc. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos que tener la conciencia de que estar activamente y visiblemente de una manera positiva en el contexto internacional implica también, por supuesto, invertir recursos presupuestarios. Y esto también es lo que velar entre todos para que esto se utilice de la mejor manera posible y sobre todo para traer resultados, ¿no? Entonces, para contextualizar esto, nada más y como a modo de información, en Corea hice un ejercicio cuando estuve en mis funciones y nosotros gastamos ahí $860.000 por año, lo cual implica alquiler, salario,
otros gastos, 850, 860, y la exportación de Paraguay a la Corea en los últimos tiempos varió de 94, 70 millones y de 80 millones, o sea, un promedio más o menos, vamos a decir, de 70 millones de dólares, lo cual es más algunas veces pasa a 100 millones de dólares. Además de todo lo que ingresos, estamos hablando de lo que vendemos a Corea. Pero, y además de las importaciones que nosotros necesitamos vehículos, porque nosotros solamente estamos hablando de motos, motocicletas, entonces tenemos que importar y mejor cuando más calidad tengan vehículos y menor precio, entonces es mucho mejor, además de los otros equipos, tecnología, teléfonos, etcétera, que también necesitamos. Y además la cooperación no reembolsable de la donación de Corea en esos últimos años fue de 79 millones de dólares. Entonces, menos de $1 millón se gasta en una embajada, en este caso, y estamos teniendo, digamos, esos retornos al país. 79 millones en donaciones más todo lo que implica más de 70 millones de dólares al año que se vende a Corea del